amigas, amigos, talaveranos, talaveranas y alguno habrá que no sea de esta ciudad, pero que la lleve muy adentro porque vivo aquí circunstancialmente o porque tenga algún vínculo con esta maravillosa ciudad bimilenaria ya. Precisamente que es lo que estamos un poco celebrando, ¿no? 2000 años de la ciudad, de esa época romana tan interesante como podéis ver que queda expuesto en esta exposición tan chula que tenemos del Hércules, el retorno de un héroe. Bien, pues como decía el director Antonio, pues en efecto yo propuse a la hora de hacer el ciclo de conferencias que hubiera una sobre la historiografía de la arqueología romana en Talavera, porque efectivamente los estudios arqueológicos no surgen de la nada, tienen una historia, nunca mejor dicho, y las investigaciones que actualmente podemos llevar a cabo los arqueólogos pues se basan en gran medida en lo que otros colegas durante siglos pues han ido haciendo en un cúmulo de conocimiento, de investigación, de metodologías diferentes, de ir probando precisamente hasta qué punto pues, nuestros conocimientos sobre el pasado y en este caso sobre la antigüedad romana, en el caso concreto de Talavera, pues se ha podido realizar en estos 5 siglos. Es una investigación que lógicamente está mediatizada por la ideología, por la ciencia, la forma de entender cómo nos acercamos a nuestro pasado, ¿no? Los historiadores nos acercamos y enjuiciamos en los tiempos remotos o recientes, muchas veces en función de una visión muy sesgada que nos dan los documentos, ¿no? Desgraciadamente hay etapas de la historia que no podemos conocer bien, que cada día estáis viendo en la prensa, por ejemplo, los grandes descubrimientos que se van haciendo en prehistoria, ¿no? De cómo incluso el origen y la evolución de las especies nuestras, la especie humana, está sometida a revisiones continuamente porque hay nuevos fósiles, guías que nos están indicando que hay un replanteamiento científico importante a la hora de enjuiciar estos asuntos, ¿no? Pues lo mismo tenemos que decir la arqueología, que aunque la arqueología sea en cierta manera una ciencia muy joven, pero ciencia al fin y al cabo, está sometida a una revisión continua y lo que hoy decimos, o hace 10 años apuntábamos como teorías, más concretamente ya de la Talavera nuestra y de la Talavera romana, pues hay cosas que se van revisando, se van ampliando porque hay nuevos descubrimientos que nos van dando una visión muchísimo más abierta, más certera. Bien, pues dicho esto vamos a empezar un poco. Pasamos de abrir ahí la presentación de... Vale. Bien. A ver, hablar de la historia de la arqueología es hablar, fundamentalmente, no me voy a retraer más, porque en la Edad Media había una presencia y había un conocimiento, lógicamente, de los tiempos antiguos, de la antigüedad, pero el auge, podríamos decir, de cómo analizar esa antigüedad grecorromana que teníamos, sobre todo en Europa, pues fue fundamental la visión que teníamos a partir de los humanistas y del Renacimiento, ¿no? Un embrujo, como yo le he llamado, de las antigüedades, ¿no? Porque llegó un momento en el que aquellas ruinas, sobre todo en Roma, ¿no? Como este hermoso cuadro, este óleo, nos está indicando que lo imponente que se podía representar con aquellos edificios en ruinas de aquellas glorias del pasado, la Gloria Romanorum, pues precisamente despertaba en muchos ese afán, no solamente por el hecho en sí de conseguir el tesoro, ¿no? Sino por preguntarse qué fue de aquellos tiempos, lo que nos contaban los autores latinos y griegos, ¿no? De la antigüedad grecorromana, y cómo eso, gracias a la Edad Media, porque muchas veces se ha denostado la Edad Media como una edad, y de hecho los grandes teóricos de la historia en el siglo XVI y XVII, los humanistas,
parecía que despotricaban un poco contra la Edad Media como si hubiera sido una especie de edad media, edad intermedia entre la antigüedad clásica, Edad de Oro, y el Renacimiento, que era un poco el renacer o el recuperar precisamente esa visión de la Edad Antigua, ¿no? Pero ese embrujo de las antigüedades fue una de las cosas principales que llevó a que muchos humanistas, gente muy formada, pero también los mecenas, había incluso una especie de disputas entre las grandes familias de mecenas, los Medici y otros grandes mecenas de esta Italia renacentista, que pugnaban por ver y conseguir antigüedades, hacer excavaciones en la medida que ellos entendían las excavaciones arqueológicas y conseguir, como no, este tipo de trofeos de las antigüedades romanas, ¿no? Entonces poco a poco se fue entendiendo y se fue comprendiendo mejor lo que era el acercamiento a las antigüedades, tanto a nivel más general como a nivel local. Los restos romanos se convierten en una especie de símbolo de lo que era la Edad de Oro perdida, aquella edad romana, grecorromana, de la antigüedad, que había representado pues tantas virtudes y tantas lagunas o tantos aspectos también negativos, como no, pero sobre todo lo que se enaltecía era su gran poderío en base a las grandes construcciones que todavía se mantenían en pie, aunque muy expoliadas y muy deterioradas, pero se mantenían en pie en la Italia renacentista, ¿no? Las ruinas son como un objeto de estudio por sí mismo a partir de este momento, porque empiezan ya, pues podríamos decir, una protoarqueología, donde pues claro, encontrar esos restos del anfiteatro Flavio, de las presas romanas, de los grandes arcos de triunfo, de los teatros, de los grandes palacios, que aunque estuvieran semienterrados, eran evidentes y eran muy visibles todavía en esos momentos, con lo cual pues, la admiración era bastante importante, ¿no? El urbanismo renacentista va a suponer entonces el inicio de lo que va a ser la arqueología, ¿no? En cierta manera. Si bien es cierto que hasta el siglo XVIII, con la Ilustración, como luego veremos, no se va a vertebrar de alguna manera los estudios arqueológicos y sobre todo muy vinculados a lo que va a ser la disciplina de la historia del arte también, pero ya en el siglo XVI y siglo XVII los grandes humanistas, los grandes eruditos, tanto a nivel general como a nivel local, van a procurar ofrecer y acercarse a estas realidades monumentales, sobre todo epigráficas, como veremos en el caso de Talavera. La Talavera romana va a ser uno de los temas preferidos en los cronistas, eruditos, intelectuales, podríamos decir, locales y foráneos que se acercan a la Talavera a partir del siglo XVI, ¿no? Pero antes de ello hay que tener en cuenta que había una visión mítica, no solo en Talavera, sino prácticamente en casi todas las ciudades y villas del reino, en el siglo XVI, en la época de Carlos V y de Felipe II, se apela mucho a los orígenes míticos de las ciudades. Muchos de ellos lo que van a hacer es enlazar con una serie de falsificaciones históricas o de invenciones históricas el origen en aquellos primeros habitantes que, según la Biblia, porque tened en cuenta que estamos hablando no de la fase científica, sino de la fase bíblica, en la que todo se explica a raíz y en base a la historia bíblica providencial del cristianismo judeo-cristiano, de nuestra cultura occidental, y entonces muchas ciudades se les va a vincular a fundaciones que tienen que ver con personajes tan míticos como el nieto de Noel, el Tubal o Túbal. De hecho, el insigne Caro Baroja, que ha estudiado muy bien, o estudió en su momento, las falsificaciones de la historia, de cómo aquellos cronistas, como Jerónimo Román de la Higuera y otros falsificadores de la cultura del siglo XVI, intentaban de alguna manera apelar a la mayor antigüedad posible para decir que una ciudad determinada había sido fundada ya por
la genealogía bíblica, ni más ni menos que de los descendientes de Noé, después del diluvio. Y aquí en Talavera pues se decía lo mismo, en las crónicas se hablaba de un tal Tubal, el nieto de Noé, que había sido el fundador, y de la figura de Brigo. Como veis ahí, en este escudo tan bonito del siglo XVIII, en una de las crónicas de Talavera, el escudo de Talavera con la torre albarrana y los dos toros, y pone a Brigo Condita, de la fundación de Brigo, como a Condita Urbe in Romae, como se decía, desde la fundación de Roma en el 753 a.C., pues aquí en Talavera se había acuñado este lema que era Abrigo Condita, es decir, de la fundación, como una fundación del rey Brigo, ¿no? Lo de Brigo tiene su explicación porque, como luego veremos, Caesaraubriga, el nombre romano de Talavera, pues curiosamente tiene sufijo de origen celta, Brigo, o Bricus, que tiene mucho que ver con el concepto de ciudad o ciudad fortificada, o más o menos con una entidad relevante para considerarla como una ciudad fuerte, ¿no? Y eso es un poco la explicación que daría. Pero claro, no me voy a meter en el asunto de la arqueología soñada, que ya tengo un estudio publicado sobre eso, si alguien quiere consultarlo, sobre las razones y las realizaciones míticas de las fundaciones de las ciudades y en concreto de Talavera, ¿no? Bien, pues para ver todo este cúmulo de investigación que desde el siglo XVI hasta el siglo XX hemos tenido, hay que apelar a los autores que se han ocupado de esta materia, ¿no? El primero de ellos, como veis ahí, es Andrés Navajero, que es un embajador veneciano que viene por España, y es el primero que nos habla en 1526, en época ya de Carlos I, curiosamente de algunos restos que vio él y que los interpretaba bajo su punto de vista de humanista italiano que estaba acostumbrado a ver en Italia restos romanos, ¿no? El cronista local García Fernández y Francisco Fernández, que son dos cronistas de la primera mitad del siglo XVI, también hablan en su crónica, en su historia de Talavera, lógicamente de los restos romanos. Ambrosio de Morales, historiador, arqueólogo y humanista, un consejero también de la corte de Felipe II, que hizo un viaje y un inventario de las antigüedades de las ciudades de España, no toca Talavera tangencialmente, pero de cierta manera debió de conocer también la realidad que tenía Talavera en esos momentos como enclave arqueológica. Fray Andrés de Torrejón, Jerónimo, cronista, prior del convento de Santa Catalina, en 1598, su crónica pues también hace alusión, como no, a estos restos y a este patrimonio. Hay algunos personajes desconocidos, como Francisco de Arellano, que era un regidor. Los políticos en este momento, el regidor era como la figura de un concejal dentro del Ayuntamiento de Talavera. A principios del siglo XVII, algunos de ellos tenían mucha vinculación porque tenían una formación humanística más o menos desarrollada y erudita, y entonces les gustaban también de coleccionar epígrafes y restos romanos con inscripciones romanas, ¿no? Y uno de ellos era precisamente Francisco de Arellano, como hemos podido saber a través del relato de Cosme Gómez Tejada de los Reyes, presbítero, cronista y escritor, una de las figuras más interesantes de las letras del siglo de oro talaverano. Fue capellán de las monjas de aquí cerca, de las Bernardas, pero fue escritor, con escritos de corte filosófico, de temas teológicos, pero también un cronista por encargo del ayuntamiento de una de las historias de Talavera mejor elaboradas, que desgraciadamente por una repentina muerte en 1648 quedó sin publicar, y fue otro Jerónimo, Fray Alonso de Ajofrín, el Jerónimo también de primera mitad del siglo XVII, el que la recoge, la transcribe, la repara un poco y de alguna manera la da a conocer. Hay entre medias otro escribano que también tendría esa afición de las antigüedades, o anticuario, como se le llamaba entonces, que era Pedro Muñoz de Bodas, que hemos encontrado también de forma tangencial. Otro cronista local, Álvaro de Carvajal, de los Carvajales de Talavera, que en 1656 hace otra historia de la villa de Talavera.
muy interesante porque aporta también datos coetáneos a su propio tiempo y nos da mucha información, pues casi periodística, de la Talavera de entonces. Luego en el siglo XVIII tenemos a Francisco de Soto, otro religioso, canónigo de la Colegial, que escribe una gran e inmensa historia de Talavera, en la cual pues también se dedica una parte al tema de los restos romanos, de los epígrafes, etc., ¿no? Pedro García de Bores y de la Guerra, uno de los oficiales y miembros del cuerpo de operarios directivos de la Real Fábrica de Seda, era un hombre también muy vinculado a las antigüedades y tuvo la precaución de recopilar y aglutinar montones de epígrafes también romanos, como luego veremos, que afortunadamente, gracias a esa labor de anticuario y casi de museólogo, pues pudo en su momento servir de apoyo para académicos como Antonio Pons, un viajero incansable, académico de la historia, que viajó por toda España también recogiendo y describiendo las numerosas producciones artísticas que había desde un punto de vista sobre todo neoclásico, ¿no? Porque a él le interesaba mucho más el neoclasicismo y ponía a parir cualquier obra de arte barroca porque le parecían horribles todos los retablos que veía en la España del siglo XVIII de corte barroca, ¿no? Pero aún así era un hombre que tenía un método ya ilustrado dentro del siglo de las luces y del concepto académico de las academias fundadas por Fernando VI, con ese método más científico o más empírico de reconocer las antigüedades también, ¿no? Igual que José Ignacio Hermosilla, que se ocupó tangencialmente de Talavera, pero sobre todo hizo un estudio muy meticuloso de los restos romanos de Talavera la Vieja, y gracias a él pues se conocen muchas cosas del pueblo vecino, ¿no? José Cornide, otro académico viajero, pues también pasa por Talavera, recoge algunas de las noticias y describe también a finales del siglo XVIII este asunto, ¿no? Luego hay otro canónigo también que no escribió mucho, pero sí que tuvo un papel importante cuando fue canónigo obrero de la Colegial de Talavera, Nicolás Lobo, que ayudó mucho al señor Hermosilla y a Antonio Pons, etcétera, en sus investigaciones sobre las antigüedades romanas, ¿no? Pasado la Guerra de la Independencia, en el siglo XIX, encontramos la figura absolutamente alucinante de médicos humanistas y digamos, experto en varias disciplinas, como es José María de la Paz Rodríguez, ¿no? Un hombre que en el año 1816 pues hace un escrito bastante documentado ya, con unos planteamientos muy novedosos de enjuiciamiento y análisis de la casuística romana en Talavera, ¿no? Cian Bermúdez, el pintor, historiador y coleccionista, que tiene un sumario de antigüedades también, pues menciona en cierta manera también muy poco, pero se hace eco también de Talavera. Francisco José de Mole, presbítero, aquí refugiado en Talavera, y mientras está aquí esos años acogido en nuestra ciudad, pues en 1829 hace algunos escritos que manda a la Real Academia de la Historia sobre las antigüedades romanas, ¿no? El conocidísimo padre, yo creo, de los arqueólogos talaveranos, sobre todo por su defensa acérrima del patrimonio, lo que tuvo que sufrir este hombre, Jiménez de la Llave, en la Talavera del siglo XIX, cuando tenía que ver tristemente cómo iba desapareciendo montones y montones de elementos del patrimonio histórico, arqueológico y monumental de nuestra Talavera, en esa época en la que se entendía el progreso por parte de los políticos liberales como eliminar, ensanchar, quitar puertas, derribar partes de la muralla, eliminar edificios de interés que habían sido palacetes o cualquier otro tipo de elemento urbano. Todo ello, gracias un poco a la labor de Jiménez de la Llave y sus escritos reincidentes al Ayuntamiento y a la Real Academia de la Historia, pues lo conocemos, ¿no? Este hombre fue además de un estudioso, fue coleccionista, tenía una inmensa colección arqueológica en su propia casa, en la calle Luis Jiménez, y bueno, parte de ella después, al morir en 1905, pues se repartió, algunas cosas las cogió
el también erudito y coleccionista Platón Páramo en Oropesa, y luego ya se empezó a diseminar, algunas piezas llegaron afortunadamente al Museo Arqueológico Nacional, y gracias a ello pues se conoce un poco la trayectoria de todos estos. El incansable cura, historiador, epigrafista, arqueólogo y archivero Fidel Fita, un hombre que decía algún historiador de Roma, y este hombre cuando daba misa, porque es que no hacía nada más que estar escribiendo continuamente de historia, de arqueología, de epigrafía, de documentos, o sea que yo creo que era una cosa circunstancial lo de ejercer como sacerdote, pero era un hombre súper preparado en todas las materias, y gracias a él pues puso al día también todo el corpus de epigrafía romana de Talavera en una obra que ahora mostraré, ¿no? El famoso conde de Cedillo, Jerónimo López de Ayala, escribió un catálogo monumental de la provincia de Toledo que solamente vio la luz ya en 1959, pero que se había escrito en los primeros años del siglo XX. Gracias a él conocemos también muchas cosas de la Talavera de entonces, y se hizo eco, como no, pues de los monumentos epigráficos y restos romanos. Manuel González Simancas era militar y arqueólogo, tuvo una especial significación también, bueno, a nivel político, pero bueno, pues debió de hacer alguna visita a Talavera por algunos dibujos que afortunadamente yo pillé en alguno de estos sitios de segunda mano, de viejo, y que representa algunos elementos muy interesantes de Talavera. Manuel Maura y Salas, arqueólogo, político también, se ocupó de las epigrafías talaveranas. Castro María del Rivero lo mismo, con algunas de las publicaciones en el año 31. Fidel Fuidio, arqueólogo, que tiene un libro muy interesante que se llama Carpetania Romana, y hace pues una puesta al día en los años de la República pues de los conocimientos que había hasta ese momento de la epigrafía romana también en Talavera. Y por último, y ahí me paro porque considero que a partir de la década de los 70 ya es otro concepto de arqueología, y sería motivo para hablar en otra charla, pues con nuestro hijo adoptivo, gran historiador, con 102 años fallecido, como sabéis, don Fernando Jiménez Gregorio, que entre otras muchas cosas también se ocupó de los restos romanos de la Talavera. La Talavera del siglo XVI, una ciudad que conserva vestigios arqueológicos antiguos y medievales y que eran tan evidentes como pasaba en la Roma del siglo XVI, y era, lógicamente, susceptible de estudio por parte de los cronistas y de los estudiosos de antigüedades en Talavera. Ahí ve la famosa vista panorámica de Antón Ben Gaerden de 1567, donde se ve con todo su esplendor, un poco también ficcionada, pero con todo su patrimonio histórico y arqueológico en ese momento, ¿no? Empezamos con Andrea Navajero en 1526, que mirad lo que dice de Talavera. Dice: la ciudad de Talavera es un muy buen lugar, está a orillas del Tajo y tiene sobre él un puente. Conserva un pedazo de muralla antigua y en ella una puerta también antigua a la pide quadrato, como se solía decir de estas obras que están hechas con una tipología de aparejo de opus quadratum, es decir, con grandes sillares, y posiblemente se está refiriendo a la puerta de Mérida, que sería visible muy bien entonces en ese momento, ¿no? Hay ruinas de termas y algunas inscripciones de piedras antiguas, muchas de las cuales no se pueden leer, pero se ve en ellas el nombre de Neo Pompeyo. Esta inscripción de Neo Pompeyo ha sido repetida hasta la saciedad, hasta 1885, que se desmontó de la antigua puerta de Mérida, perdón, de San Pedro, que luego se apeó, y pues creo que esta, no sé si está perdida, pero por lo menos está poco ya localizable. Lo que he notado en Talavera es que todas las murallas nuevas están hechas con piedras cuadradas de los antiguos muros. García Fernández, uno de los escribanos y cronistas de Talavera, de la primera crónica conocida de Talavera, dice que cuando Talavera se reedificó por ellos hay muchas señales de los romanos y de los moros que dan presunción que la poseyeron romanos y reedificaron en ella. Es una
que en una puerta que está en el muro principal, que está entre la iglesia de San Pedro y la plaza que divide el cuerpo y fuerza de la villa del arrabal mayor de ella, que se llama la Puerta de San Pedro, están unas letras que dicen Neopompeyo, otra vez. Y en una torre grande que está en la Puerta de Mérida y la de la Miel, al medio de la torre, en la parte de poniente está una piedra que, según la interpretación de algunos doctos, dice Fulano Fulvius Marcianos 55 Ixito es, el primero nombre no se puede leer. Y de algunas letras latinas que están escritas en algunas torres de los muros, así mismo que los romanos hicieron algunos edificios en los cuales en algunas piedras también parecen letras arábigas, de que se sigue que los moros también reedificaron. Con lo cual, fijaros, en una fecha tan temprana ya eran conscientes de la evolución de ese patrimonio, de cómo los romanos habían construido sus propios edificios, sus propios monumentos epigráficos, pero que luego había habido una evolución en la que la Talavera islámica había puesto su propia impronta de una forma muy evidente, ¿no? En el capítulo 3, este mismo autor dice: en el año 1512, cavando un hombre una tierra suya, que es de frente del monasterio de Santa Catalina, está equivocado porque se refiere al monasterio de la Trinidad, un tiro de piedra de la puerta de Toledo, donde quería hacer un pozo, descubrió un cuerpo sepultado, el cual estaba en una caja de mármol blanco, a más que en medio estado debajo de tierra. La caja es del largo de un ataúd, dentro de la cual hallaron unos huesos que parecían de mejor disposición. Estaba cubierta con una piedra negra de grueso de una tabla de importada y estaba labrado de cincel una cruz. Ahí veis esta representación en el dibujo, con la cruz y el alfa y el omega, que está representada en la famosa lápida de Litorio que tenemos en la ermita del Prado, ¿no? Según entramos a mano izquierda. Con lo cual vieron que efectivamente esto era un elemento epigráfico de gran valor, no solamente arqueológico, sino porque tenía la cruz, tenía su significación cristiana. Entonces ellos entendían que era de los antiguos cristianos que habían habitado, en este caso en el siglo VI, ya de época visigoda, en la Talavera. En el siglo XVII encontramos en esta pequeña grabado de 1681, veis, precioso, donde se ve la Talavera también fortificada, con el río Tajo, el puente, etcétera, y los grandes edificios de Santa Catalina y la Colegial, antes de que hicieran el remate de la torre que ahora conocemos. Pues está formada, es una ciudad antigua y medieval que se transforma en este momento por las grandes obras de carácter sobre todo religioso de los grandes edificios, los grandes monasterios y grandes iglesias de la época barroca, ¿no? Pero sigue habiendo un interés por las antigüedades. Y es que todas estas obras públicas o privadas también generan excavaciones que de alguna manera dan con hallazgos fortuitos de restos romanos que ellos reconocen y que ven la importancia y lo quieren conservar, o por lo menos hacerse eco de ello. Aquí veis, por ejemplo, una de las páginas de una de las copias que hay de esta historia de Tejada de los Reyes, de 1648, donde transcribe estas inscripciones romanas, sobre todo de inscripciones de carácter funerario, en latín, y va hablando de dónde aparecen y la interpretación que ellos hacen de la lectura y de la traducción al latín, con lo cual Tejada de los Reyes, este hombre tenía una formación muy sólida en latín y en griego y en historia. Entonces, lógicamente, puso pues, un punto de vista muy depurado en el avance de la arqueología romana en Talavera, ¿no? Por ejemplo, dice, en la Antiquísima, hablan de algunos descubrimientos muy especiales. Ahora que estamos con el tema de la estatuaria romana, pues ya se hizo eco de una famosa estatua que estuvo presente en muchas de las crónicas también del siglo XVII, XVIII y XIX. Dice, entre los despojos raros ya por pocos y ya por memorables que el voraz tiempo para trofeos de sus victorias ha reservado, es una estatua de bulto de medio cuerpo de hombre, al parecer romano, sin brazos, mármol finísimo y muy blanco y duro. La túnica presa con un botón o clavo en lo inferior del cuello, torso descubierto sin adorno, con manto o toga que pendiente de los hombros cruza el pecho del lado siniestro al diestro.
La escultura ostenta extremado primor de arte, representa su rostro algo prolongado, un varón abultado, ordinaria estatura, edad que excede los 60 años, el cabello corto, algún tanto calvo, la barba cortada con igualdad, un ceño grave obliga a mirarle con respeto, algunas arrugas y no pocas, 2 hoyos en las mejillas, labios gruesos, y todo persuado finalmente que en el vivo ejemplar de autoridad y procedencia. Los pliegues de la vestidura están algo rotos del tiempo. Estaba este bulto de tiempo inmemorial en una casa enfrente de Nuestra Señora del Prado, ni estimado de su dueño. Bueno, aquí debo decir que en realidad esta estatua había aparecido en el contexto de un enclave romano muy importante junto a la villa romana de Saucedo, en el enclave de la Alcoba, ¿vale? Que es uno de los yacimientos romanos más importantes que tenemos aquí al lado. Lo que pasa es que los cavadores de viña que estaban haciendo los trabajos, al encontrarlo se lo llevó el capataz a su casa, que vivía en el barrio de Cristo de la Guía. Por eso dice que estaba enfrente de Nuestra Señora del Prado. Ni estimado ni de su dueño, ni de los ciudadanos que de él tenían noticia. Bien que estos eran tan pocos que, tratando en muchas ocasiones con los más noticiosos de las antigüedades de Talavera, de esta no se hizo más mención que si la tierra la tuviera oculta en sus profundos. ¿Acaso llegó a mi noticia, y parecióme digna de la estimación que siempre han hecho de tales prendas los eruditos que veneran las ganas del tiempo? Fijaros qué bonito, ¿no?, la relación. Pedísela a su dueño, diómela literalmente, luego la hice traer a un jardín de mis casas, a donde al presente la tengo. En el año 48, cuando muere, esta estatua, como luego veremos, se la lleva el prior de Santa Catalina, Fray Alonso de Jofrín. Y allí la tiene, y luego le sucede una cosa. Bueno, dice, los vecinos de aquel barrio, gente pobre, comúnmente dicen que es una estatua de Catón, del famoso Catón, sin saber más que el nombre. Y aún añade, oyeron decir que había otra semejante de mujer a quien llamaban Catona, que se perdió. Fijaros en el barrio, a nivel popular, lo que supondría. Es decir, este hombre tiene en la casa la estatua de Catón, pero es que hay otra, sepa usted, buen hombre, que en aquella casa está la Catona. No le faltaba sorna aquí a los canadianos. Relata Tejada como un labrador de la Serencia, otro yacimiento arqueológico importante, el yacimiento de los Castillos en la Serencia, que es un poblado de origen calcolítico, con algún registro también de época romana y medieval. Dice, juzgando por algunos indicios que en ciertos sitios del castillo había un sitio artificial llevado de la curiosidad, y lo que más cierto es de codiciar, descubrió un sepulcro a donde halló 26 calaveras, cada una pasada por un clavo grande. Impresionante, ¿no?, el ritual. Quitóles los clavos y de ellos hizo unas rejas de arado. Cogió los clavos del propio descubrimiento, los fundió e hizo unas rejas de arado. Claro, el hombre, el labriego, pues diría, ¿qué quiero yo con los clavos, no? Pudo ser que los soldados que defendieron la fuerza del vencedor castigasen mandarlos cortar las cabezas y clavarlas en los muros, y que después se las diese sepultura. Es muy interesante y muy bonito y encantador que todas estas noticias coetáneas del siglo XVII, estamos hablando de la primera mitad, para ver cómo se entendía y se gestionaba el patrimonio arqueológico. Pero es que Tejada de los Reyes era un epigrafista con una visión crítica y analista de las inscripciones. Dice, la mayor parte son inscripciones de sepulcros romanos, que por estos campos le hablaban de una o muchas piedras. En una de ellas escribían el nombre del que estaba sepultado y el nombre del que le mandaba hacer, y efectivamente así es, y dedicar al difunto. Los que las esculpían, unos escribían bien, otros con menos curiosidad en la forma y puntuación, y aún en la ortografía, porque a veces dejan el diptongo a donde es menester. Unos son grandes, otras medianas y a veces pequeñas, y las más que tenemos están en los muros sin orden ni cuidado puestas, unas altas, otras bajas, unas dentro de la argamasa, otras labradas de sillería, por la parte de afuera del muro. Casi todas estas piedras escritas son en esta forma, largas, y por la parte superior, a donde comienzan las letras, son ovaladas, por la parte inferior cuadradas. Escribíanlas ya a lo largo y a lo ancho. Las que están en los muros y en las casas particulares, que no se pueden leer, sino pocas dicciones,
y letras por estar gastadas del tiempo son muchas. Y los albañiles en los edificios que se levantan, está hablando del siglo XVII, principalmente dentro de la ciudadela, lo que os decía, la transformación de la ciudad, las grandes construcciones de palacios que se están haciendo y casas en el siglo XVII, que en la ciudadela se refiere al primer recinto amurallado. Cada día hallan piedras escritas y como idiotas y nada curioso las arrojan a los cimientos, los acomodan a su propósito, aunque encubran las letras como ellos mismos me lo han dicho. Como veis, es una desgracia, ya desde el siglo XVII lo que hacían a veces en la actividad de la construcción y de la albañilería con el patrimonio arqueológico. Pedro Muñoz de Boda, escribano del Número, hombre aficionado a la antigüedad, es curioso como una lección de libros, es inquirir y copiar los letreros antiguos de Talavera y tiene memoria de los que se pueden leer y de los que han borrado el tiempo. Él me ha dado noticia de muchos y todos he visto, menos algunos que están fuera de la villa y en su jurisdicción. Como veis, pues había gente como este escribano que tenía cierta cultura y sobre todo curiosidad científica también para poner esto en marcha, ¿no? Otro cronista un poquito posterior, Álvaro de Carvajal, como veis en su historia de Talavera, pues recoge las transcripciones de algunas de ellas, de las que estaban más visibles, porque muchas de ellas, igual que tenemos ahora muchas de ellas que se pueden ver en la muralla y que están a la vista de cualquiera, pues en muchas casas o palacios, en los patios, embebidos en los muros, etcétera, había muchas inscripciones romanas que se fueron reaprovechando como material de construcción, pero como veían que tenían letras y era curioso, a veces a nivel simbólico las ponían como si fueran trofeos, ¿no?, dentro de sus construcciones. Álvaro de Carvajal. Pasamos al siglo XVIII, que es la ciudad fabril y la ciudad ilustrada. Ya sabéis que Talavera en ese momento es importante, sobre todo a mediados del siglo, porque la instauración de la fábrica de seda de oro y plata en 1748, por iniciativa real, transforma muchísimo la ciudad. Es una revitalización económica y demográfica importantísima que le va a dar pues, un cierto auge a la Talavera de la segunda mitad del siglo. En esta ciudad llena de oficinas fabriles y pues viene gente, como algunos operarios, como decía antes, pobres de la guerra, que eran gente que tenía una cierta formación, que venían del norte sobre todo, de España, y que tenían unos conocimientos de la importancia de esos elementos epigráficos que estaban diseminados o dispersos, y gracias un poco a esa labor de aglutinar estas epigrafías, pues se han podido conservar y estudiar posteriormente, ¿no? Entre ellos tenemos a este canónigo de la colegial, Francisco de Soto, que escribe ni más ni menos que una cosa muy interesante, que es la historia de la antiquísima ciudad y colonia romana, Évora de la Carpetania. Aquí hay que decir algo sobre eso. Bueno, en este momento, de los conocimientos que tenían de la historia antigua de Talavera, entendían que Évora, el nombre que sabemos de cierto que tuvo Talavera en época visigoda, sustituyendo a Caesarónica, que es la que había tenido en época romana, pues decían que pertenecía a la Carpetania. Bueno, evidentemente luego se ha podido dilucidar que Talavera tiene más de la Betonia y de la Lusitania que de la Carpetania, ¿no? Sobre todo la confusión es porque prácticamente el territorio de Talavera, hasta más o menos la zona de Pueblo de Montalbán o el Carpio de Tajo, sería la demarcación o la delimitación de lo que sería la Carpetania y la Betonia, ¿no? Entonces están un poco bailando en un territorio fronterizo que nos hace a los talaveranos y a la comunidad talaverana más vinculados hacia Occidente y hacia el oeste, hacia la Lusitania, hacia Extremadura, hacia Portugal, más que al centro de la península, ¿no? Pero eso es otro tema. Este hombre, Pedro García de Bores, que vengo diciendo, entre el año 62-68 escribe, recupera algunas de las historias antiguas del siglo XVII y las de Francisco de Soto de 1722, las transcribe y también va a dar su opinión sobre el tema de esta colección epigráfica arqueológica tan importante. Entre ellas, pues como veis, hace algunos escritos que los manda también a la Real Academia de la Historia, como esta lápida de Litorio famosa, la famosa lápida de este cristiano que muere en el año 510 de
que estaba enterrado posiblemente en un espacio cementerial en el entorno de la Puerta de Toledo, es decir, a la salida de la calle San Francisco, vinculado posiblemente a lo que era uno de los necrópolis romanas y tardorromanas que teníamos en la calle San Francisco, de la cual tenemos actualmente conocimiento porque se han podido excavar enterramientos en todo el sector de San Francisco en varias ocasiones, ¿no? Entonces, uno de los enterramientos más evidentes y monumentales pues sería este de un sepulcro tapado con una laja, que es la que se conserva en pizarra negra, con esta inscripción de Vittorio, ¿no? Entonces, pues en este caso Pedro García de Bores hace un estudio meticuloso que tiene que ver con esta pieza epigráfica. Luego están esa serie de académicos viajeros que van recopilando toda una serie de documentos, de informaciones por toda la geografía española, sobre todo por iniciativa del propio Carlos III y de la propia academia, para ver hasta qué punto pues, hay una serie de elementos desconocidos o mal estudiados dentro de las poblaciones y de las entidades locales, ¿no? En Talavera él se hace eco de estas inscripciones romanas porque conoce a Francisco de Aponte. Francisco Aponte y Marchena era uno de los... y Díaz, porque había otro Francisco Aponte y Marchena que era también escribano, que era su padre. Este escribano, también ilustrado, con conocimientos, había escrito una historia de Talavera que no se llegó a imprimir y no la conocemos ni siquiera el manuscrito, desafortunadamente. Entre otras razones se escribió para intentar justificar la antigüedad romana de Talavera y sobre todo uno de las constantes en muchas de las historias que tenemos, que he ido mencionando, y crónicas locales, lo que se intenta es demostrar a todas luces que Talavera era la patria donde habían nacido los mártires, los santos mártires Vicente, Sabina y Cristeta. Y diréis, ¿por qué ese empeño? Pues porque se estaba dilucidando y se estaba polemizando con otra ciudad que era Évora de Portugal, que decían ellos que eran propios de allí, ¿vale? Incluso Talavera la Vieja disputaba ese honor a Talavera de la Reina, ¿no? Entonces, los cronistas talaveranos estaban muy obsesionados con demostrar que los santos mártires habían nacido en la Évora de siglo III, siglo IV, y que habían padecido un martirio en la época de Diocleciano, ¿no? Yo tengo un libro escrito sobre este asunto, donde demuestro, curiosamente, que estos santos no existieron nunca, pero que bueno, era una... que lo que decían los curas, bueno, ¿y para qué escribe un libro de 300 páginas para demostrar que no existieron? ¿No? Bueno, pues un poco así. Pero evidentemente eso no quita el valor como hecho cultural y de historia religiosa, de historia de las mentalidades, el hecho de que se haya estudiado y se haya mantenido durante tanto tiempo una tradición que se inventa en el siglo VII para combatir sobre todo el arrianismo, porque se estaba poniendo en duda el tema de la Santísima Trinidad de la Ortodoxia Católica. Pero bueno, ese es otro asunto. Entonces, los santos mártires era un motivo de obsesión por parte de los... Pero también a la vez de acreditar que Talavera era muy antigua y que ya en época romana había habido santos y mártires desde los primeros tiempos del cristianismo. Bueno, como veis aquí en el viaje a España, en esta carta, pues se reproduce estas inscripciones. Una de ellas muy conocida, que se encuentra en el de Mario Lucio Perco, que está en el testero de la Ermita del Prado. Bueno, y gracias a la labor de Francisco Aponte, como decía, este escribano, pues Antonio Pons, el académico, cuando viene por Talavera, pues puede conocer más. Otro académico que pasa por Talavera es José Cornide, que hace dice que se remite a lo que había hecho ya el señor Hermosilla, otro de los académicos, que había ido a Talavera la Vieja, y recoge esta que dice que estaba inédita, que la tenía don Francisco de Aponte, que él le llama Manuel de Ponte, pero es Francisco de Aponte, entre ellas, ¿no?, de una tal Valeria Juliana. Llegamos al siglo XIX, aquí veis esta magnífica y bonita fotografía panorámica del Charles Clifford, el fotógrafo de Isabel II,
Primera fotografía conocida de Talavera, que sepamos, datada en 1857, en un viaje que hace camino de Extremadura. Hizo 2 fotografías que conozcamos de Talavera, esta y una del Arco de San Pedro. En esta magnífica fotografía, donde se ve el puente, como veis, pues con diferentes arcos y remendado de aquí a la izquierda de tablones de madera, porque ya había sido, se lo había llevado el río, como solía pasar. Y entre paréntesis, curiosamente, esa estructura de madera en 1866, unos años después, lo volaron para evitar que el general Prim entrara en Talavera cuando hace el levantamiento 2 años antes de la revoltosa, perdón, de la gloriosa, de la revolución de 1868. Bueno, ahí se ve una ciudad llena de patrimonio. Todavía subsiste ese patrimonio religioso, monacal, del imponente ahí de la colegial, el monasterio de Santa Catalina, con los claustros completamente, con todos los edificios, etc. Pero en el siglo XIX es el siglo que, con motivo de la Guerra de Independencia, vienen viajeros y franceses que tienen una sensibilidad especial hacia las antigüedades, porque tienen una visión también entre lo romántico y lo científico, y hacen este tipo de maravillas, ¿no? Esta ilustración, este grabado de la Puerta de Mérida, que da pues esta visión de enaltecimiento, de gloria de lo que fueron los restos romanos y medievales de esta Talavera del siglo XIX. Ahí veis la puerta con todos sus elementos, con las reformas que había habido ya en época moderna también, como ese pequeño templete del Ecce Homo, que estaba colocado en esa pequeña capillita. Y lo que no se aprecia muy bien son los restos del arco de herradura que habían hecho en la época califal, pero sí todo el volumen de los 2 cubos de época romana, como veis aquí, de sillería, y la torre albarrana de la época de Alfonso VIII. Pero también tenían, como este otro viajero alemán, que viene también con motivo de la Guerra de la Independencia, es muy cercano a los días de la famosa batalla de Talavera de 1809, hace una ilustración de los restos de la muralla del Alcázar, como veis, con la torre albarrana muy deteriorada, a la derecha la puerta de Sevilla, y los restos de los torreones muy machacados y bastante deteriorados por el tiempo. Pero veis que es una visión preciosa, ¿no? Con una casi idílica, con la presencia además de las palmeras. Aquí veis una palmera que ya se llevaban en los jardines y patios de los patios talaveranos del siglo XVIII. Era habitual encontrarse con palmeras. Y lógicamente es curioso porque esto lo titula él el Templo de Hércules. Es muy curioso porque evidentemente es una recreación y una visión, interpretación equivocada, pero no exenta de un cierto amor a las ruinas antiguas y a las ruinas romanas, para denominarla ni más ni menos que el Templo de Hércules. Y mira por dónde, curiosamente, con el paso del tiempo, pudimos dar con esta magnífica escultura que tenemos en la exposición y acreditar que en Talavera había un culto a Hércules, ¿no? José María de la Paz Rodríguez, un médico, como decía, que tiene también su visión y su propia vinculación al mundo de la academia y de la arqueología, hace un apuntamiento crítico histórico sobre la antigua Évora de la Carpetania, en 1816. También recoge, como no, algunas de ellas son muy repetidas, estas inscripciones, en el sentido que nos van copiando unos de otros y van reproduciendo pues casi los mismos elementos. Pero ya por lo menos se va dilucidando cada vez mejor desde el punto de vista erudito y científico, o por lo menos protocientífico, de la arqueología del estudio de la Talavera romana. Aquí, por ejemplo, una ara preciosa, ¿no?, de Domitia Atia, caesaro-brigense. En esta, por ejemplo, se apunta muy claramente, ¿no?, el origen, este gentilicio de Caesaróbriga, oriunda de Caesaróbriga, la Domitia Atia, una de las mujeres romanas más conocidas,
y que, bueno, los colectivos de mujeres yo les he propuesto que le pongan un nombre a algo, a Domitia Atia, porque desde luego fue una mujer interesante aquí en la Talavera. Francisco José Mole, presbítero, retirado en la Talavera de este año, de 1829, mandó este informe también, con algunas inscripciones, pues apuntando algún elemento más y depurando, muchas cosas se van repitiendo, pero es sensible a este patrimonio también epigráfico romano, ¿no? Llegamos a la figura que os he dicho, ¿no?, del gran luchador por el patrimonio coleccionista, porque este hombre iba encontrando Jiménez de la Llave cuando iba a una casa y veía que los dueños pues, no le hacían mucho caso, o incluso tenían encima allí la maceta puesta, encima de la inscripción, decían, véndemela, déjamela, que yo me la lleve a la inscripción. Les convencía, me imagino que por medio habría de dinero, y gracias a este esfuerzo pues él tuvo una magnífica colección de epígrafes romanos, como esta que veis aquí, de Domitia Proculina, flamínica, que es una de los cargos importantes, ¿no?, de la administración religiosa también de la provincia, de la Lusitania, que tenía aquí en Talavera su propio asentamiento. Entonces, muy importante porque nos está hablando de esa inscripción, que tiene además no solamente la inscripción en sí romana, sino que además la adornaron con un pequeño berraco para acreditar esa tradición vetona que tenemos tan importante en nuestra Talavera y en nuestro territorio, ¿no? Con lo cual teníamos verdaderos... Esta todavía se conserva, afortunadamente, en algunas... no sé si está en el archivo... Perdón, en el Museo Arqueológico Nacional. Y otras tantas que reproduce aquí, como veis, unas más enteras que otras, pero en todo caso con un importante patrimonio epigráfico. Fidel Fita da un paso más allá porque tenía mayor formación que el propio Luis Jiménez de la Llave. Colaboran los dos a la hora de editar estos datos epigráficos históricos que en 1883 publica en Madrid y pone al día pues montones, decenas y decenas de epigrafía romana oriunda o encontrada en Talavera. Muchas de ellas ya se habían remitido a la propia Real Academia de la Historia y al Museo Arqueológico. De tal manera que cuando llegamos al siglo XX, pues la ciencia arqueológica está muy desarrollada, ya hay un método, igual que pasaba en prehistoria, muy depurado, bastante más avanzado, en el cual pues el método científico se está poniendo ya a la hora de las descripciones, de los análisis, de los estudios, de las comparaciones, etcétera, y sobre todo de la musealización en los museos y en los centros de interpretación de aquella época y de aquella manera, ¿no? Bueno, ahí he puesto una vista de la década de 1910, donde se ve perfectamente ahí el Prado, desde la cúpula de la ermita y la ciudad del Forno, ¿verdad? Y uno de los primeros en el siglo que se ocupa de nuestro patrimonio epigráfico romano va a ser el conde de Cedillo. El esfuerzo que hizo este hombre, siendo noble y siendo, pues, teniendo cargos políticos, era un erudito de primera línea. Sus escritos sobre todos los pueblos de la provincia de Toledo, en ese catálogo monumental, aunque sea no absoluto, pero sí bastante completo, nos está indicando que tiene un análisis ya con un método científico ya bastante avanzado a la hora de las descripciones de estos epígrafes, ¿no? Ahí reproduce en su libro también la famosa y reiterada lápida del editorio de Visigoda, y también recoge, se hace eco con fotografías de los elementos que ya estaban, que habían aparecido en la calle de Arín Meneses, en el palacio antiguo de los condes de Oropesa, donde se había establecido la fábrica de Ruiz de Luna, que luego fue el museo. Pues en el jardín del antiguo Museo Ruiz de Luna, en la calle Arín Meneses, había determinados elementos que habían ido apareciendo, como estos pilastras visigodas y esta basa visigoda, que tienen una importancia radical porque es la primera vez que ya se empieza a exponer de alguna manera este patrimonio arqueológico en un ámbito museístico, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que... Creo que estas pilastras se encuentran actualmente en la ermita del Prado.
Manuel González Simanca, este militar que estaba acostumbrado, era dibujante, además dibujaba muy bien. Curiosamente me pude encontrar que, como decía antes, en una librería de viejo, de segunda mano, tenían esos dibujos que yo sospecho que se trata de autor es este hombre, Manuel González Simanca, por lo que he podido cotejar con otras obras suyas de principios del siglo XX. Tiene una obra muy fundamental dedicada a los monumentos de Toledo, una guía completísima de Toledo. Y como veis, pues se hace eco con estos dibujos de uno de los postigos de la muralla, por ejemplo, de una de las torres circulares, de los cubos circulares romanos recrecido con la mampostería medieval, en la calle Charcón, y luego en el trozo de muralla del río, pues ahí veis la disposición de sillares de la propia muralla y otro de los postigos que tenemos de la entrada posiblemente de la antigua cloaca, si no recuerdo mal. Castro María del Rivero, otro arqueólogo ya también vinculado al Museo Arqueológico, hace una publicación también de inscripciones romanas de Talavera en el año 31 y ya se incluyen como método novedoso también las fotografías, no solo la transcripción sino la fotografía. Como veis ya se va adecuando un poco a las novedades metodológicas también de acercamiento a la arqueología local. Este hombre, Fidel Fuidio, que hace de capitanía romana, doctor en ciencias históricas, hace una recopilación que va a servir de base luego pues, para actualizar pues, el corpus que había hecho ya el Phil famoso, el Corpus Christianorum Latinorum, el Habner, un científico e investigador alemán que había estado en el siglo XIX por toda España recopilando montones de inscripciones, entre ellas las talaveranas, y algunas de ellas que las iba desechando porque eran falsas, como una de ellas que no os he mencionado antes, hablando de los santos mártires. En Talavera la Vieja tenían, que ahora se encuentra creo en Bonal, la inscripción, una era romana que habían encontrado y un cura del siglo XVI, para acreditar que los santos mártires habían nacido allí, hizo una inscripción falsa y puso allí Vicentium, Sabine, Cristete, cárcel, no sé qué, bueno, como que aquí habían estado en la cárcel, pues se menciona en la leyenda de la pasión de los santos mártires. Entonces ideó esa inscripción y con ellas querían acreditar el origen de los santos mártires al pueblo de Talavera la Vieja, tengo un artículo ahí sobre un congreso que hubo sobre falsificaciones arqueológicas y se explica un poco el asunto. Bueno, entonces todo ese cuerpo de inscripciones que ahora mismo se está renovando afortunadamente por la España epigráfica, que es una fuente fundamental para acercarse, y sobre todo para nuestra epigrafía romana, actualmente pues uno de los grandes investigadores en esta materia, que es Juan Manuel Abascal, hizo hace poco tiempo un libro, un catálogo muy exhaustivo de las inscripciones romanas de la provincia de Toledo y recoge pues hasta las que en ese momento, hasta el año 2012 o 2013, había habido de inscripciones romanas de Talavera. Por último, Jimena de Gregorio pues, sería un poco el adalid de la arqueología en la posguerra, son nuevos tiempos, hay una visión pues, también más pormenorizada de los estudios locales y Jiménez de Gregorio, como gran geógrafo e historiador de la comarca de la Jara y de Talavera, pues se preocupó, como no, también de ir recopilando y hablando con labriegos, campesinos de muchos pueblos de nuestra comarca y de Talavera, cuando localizaba también inscripciones o restos arqueológicos de diversa índole, ¿no? Y bueno, pues aquí veis algunas de las publicaciones que pone hallazgos de Talavera en el año 50, donde da a conocer algunas de las que luego han sido recopiladas en otras publicaciones de epigrafía romana, ¿no? Y nada más, yo llego hasta ahí porque me parece que es interesante que a partir de los años 70, que empiezan las primeras excavaciones arqueológicas ya con cierto método, y sobre todo en los años 80 y 90, pues ya es harina de otro costal y es otra historia. Y solo me queda deciros, con esta magnífica foto de mi niño, de Hércules, que os cuidéis de los idus de marzo, que estamos en el día 15 de marzo, el día que mataron y asesinaron a Julio César.
Entonces por eso pongo ahí Caixa Lóbriga, Idus Marti y gracias.